Bueno, Claudia, lamentable lo del compatriota que falleció y es importante que las autoridades retomemos o retomen el hecho de las cámaras que son esenciales en Sí, cualquier país. Yo estaba viendo la nota de Eddie Quintero desde China. La tecnología, si no tenemos tecnología en el país, en cualquier ámbito, creo que no vamos a avanzar. Y la otra situación que hablaba es, y usted comparto con lo que usted dice, el orden. Si un país no tiene orden, no vamos a llegar a ningún lado. Aspiramos a tener por lo menos el 5% de lo que miramos en ese reporte de Eddie Quintero y ojalá que esta relación con China nos lleve a esos estadios de superarnos, de que haya trabajo en este país, que eso es lo que necesitamos y ya con esta relación con China, pues ojalá nos vaya bien, ojalá que vengan empresas como esas que están ahí a generar miles y miles de empleos para sacar este país adelante. Pero ojalá que sí. hablando de situaciones, bueno, en lo jurídico tengo lamentablemente que presentar una denuncia pública. Resulta ser, Claudia, que nosotros nos personamos a la Secretaría de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a verificar si en el expediente 43-2018, que desde el 2018 habíamos presentado un recurso de apelación y la Fiscalía también, primero la Fiscalía contra la resolución en donde el juez de privación de dominio le devuelve la mayoría de los bienes a la familia Mato. Estos bienes que no fueron cuestionados en más de 40 años por ningún gobierno, ni siquiera por el gobierno de Pepe Lobo, que ya estaba en vigencia la ley de privación de dominio, pues sí fueron cuestionados al momento de sentarse Juan Orlando Hernández en la silla presidencial y lo primero que ordenó es quitarle los bienes a la familia Mata. El juez, mediante una resolución, emitió que se devolvía devolver casi el 90% de esos bienes porque no eran reprochables por ninguno de los gobiernos, ni mucho menos por el gobierno de Pepe Lobo, aun y cuando había entrado en vigencia la ley de privación de dominio. Sí. Posteriormente, tanto la Fiscalía como nosotros nos fuimos en apelación porque a nosotros no nos habían devuelto algunos bienes y la Fiscalía por el hecho de que no estaba de acuerdo con la devolución de esos bienes que, como le expliqué, que eran por décadas que nunca habían sido reprochados. Pues nos personamos el 25 de abril de este año, después de cuatro años, 6 meses, 15 días de estar ese recurso de apelación, nos personamos el 25 de abril del 2023 a las 7:40 de la mañana ante la Secretaría de la Sala de la Corte de Apelaciones, pedimos el expediente, a lo cual nos facilitaron los dos últimos tomos para ver si existía un fallo de ese expediente 43 de los bienes de la familia Mata de privación de dominio, a los cuales nos manifestó tanto el secretario como la receptora, personas de reconocida honorabilidad que tienen más de 20 años, 25 años de laborar en la Corte de Apelaciones y en el Poder Judicial, y nos manifiestan que no hay ningún fallo el 25. Levantamos un acta notarial, gracias a Dios tuvimos la diligencia de levantar el acta notarial e inscribirnos en el libro de procuradores que lleva el control de los expedientes que piden los litigantes en esa corte, a la cual también manifestamos el hecho, plasmamos el hecho de que no había fallo. Pero resulta que el viernes anterior llaman a Jenny María La Sierra, que es mi esposa y que también forma parte del equipo de defensa, que ya existía un fallo. Entonces, Cuando se asumimos había que el fallo anunciado que tiene no que había ser, fallo, cuando se había anunciado previamente que no iba a haber fallo. sí, que no había fallo en el expediente, que no le habían pasado ningún fallo a la Secretaría, Ujú. ni mucho menos a la Receptoría. Entonces, nosotros asumimos que si nos llamaron porque había fallo, este tendría que ser con fecha posterior al 25 Sí. de abril que nosotros habíamos ido. La sorpresa es que el fallo que nos están notificando es de fecha 21 de marzo del año 2023. Cuando esa sentencia, al leerla, dice que se la puso a disposición de la Secretaría ese mismo día, 21 de marzo, o al día siguiente para que notifique. Pero ¿cómo es que la tuvo entonces Secretaría o la Receptoría de la Corte de Apelaciones si cuando fuimos el 25 no había tal fallo? Pero lo sorprendente es que ya en la firma de ese fallo, que supuestamente dice que lo habían plenado anteriormente, está la firma de Erika Geraldina Dubón, que fue, presentamos la denuncia correspondiente, y en contra de también la señora María Luisa Ramos, que ya no labora en el Poder Judicial, y tampoco de Emily Pech. O sea, estas dos últimas personas ni siquiera laboran. O sea, hicieron una sentencia con fecha vieja y firmaron con fecha vieja
como entendiendo que la sentencia estuvo en poder de Secretaría todo este tiempo. Sabemos de la Sí. honorabilidad de la Secretaría, le vuelvo a recalcar, y ellos y la receptoría, una vez que tienen la sentencia en mano, a cualquier litigante ellos buscan la manera de notificarlo. No nos notificaron después del 21 de marzo y el 22 de marzo porque nunca tuvieron la sentencia. Entonces presentamos la denuncia porque ellos quieren echar de cabeza al personal, por decirle, al la secretaría y a la receptoría, como diciendo que ellos tuvieron esa sentencia el 21 y el 22 de marzo, porque al final de la sentencia Claudia dice, esta corte manda que sea notificado este fallo el 21 de marzo supuestamente o al día siguiente. Y yo me Y presento no el fue 25, notificado, como le por explico, supuesto. levanté el acta y el fallo no estaba. Una pregunta, Esta abogado. denuncia, Una pregunta. El no haber sido notificado este fallo o haber colocado fecha o posteado una fecha que no correspondía, como nos indica usted, ¿les ha traído a ustedes perjuicio en torno a algún recurso o alguna situación legal que ustedes hayan querido introducir ante los órganos correspondientes, pero que a causa de este problema que nos cuenta usted en este instante ha sido imposible? mire, en primer lugar, la denuncia por los delitos cometidos por estas personas van inclusive hasta sustracción de documentos públicos, prevaricato, abuso de autoridad. Y le Sí. digo por qué sustracción de documentos públicos. Tenemos la certeza, Claudia, que esta sentencia fue emitida en fechas posteriores al 25 de abril, porque, como le repito, no había fallo. Y digo sustracción porque Erika Geraldina Dubón tuvo que haber sacado ese expediente y poner a que lo firmara Emily Pech y la abogada María Luisa Ramos para que la firmaran fuera de la corte porque ellos ya no laboran en la corte. ¿Nos ha causado qué perjuicio? Le cuento en primicia a usted. Ese fallo que fue hecho de la manera más espuria, Ujú. inclusive con unos sendos errores y acreditación de participación de personas en el acto, porque ni siquiera nos dieron una copia, Claudia. A todo mundo Sí. que le emiten una sentencia le dan una copia para que usted se la lleve. Nos dijeron, lleven en una USB porque no les quedó tiempo. Imagínense que la sentencia consta de 100 páginas y cinco renglones, óigame bien, 5 renglones hablan de la motivación. Ya usted puede decir cómo hicieron esto a matacaballo solamente para complacer, porque lo que se me viene a la mente es que estas 3 personas denunciadas, una que todavía es magistrada, 2 que ya no trabajan en el Ministerio Público, ya no laboran como magistrada, que la única intención es proteger a los funcionarios que manejaron los bienes de la familia Mata, que la mayoría de los bienes los destruyeron, los laceraron, se robaron ganado, se robaron vehículos, y esa es la posición porque en primicia se lo digo, a la familia Mata le quitaron absolutamente todo con ese fallo. Nosotros presentamos el recurso de reposición, La que reposición, sí. lógicamente tendrá que ser recusada la abogada Erika Geraldina Dubón por ese Claro. ilícito que cometió y tendría que resolver el nuevo pleno de esta Corte de Apelaciones nombrada recientemente. Grave, grave, abogado. Muchísimas gracias por esta denuncia. Brevemente le voy a pedir también, aprovechando su expertise en el tema legal, abogado, se ha brindado por parte de las autoridades norteamericanas, particularmente la Fiscalía, las pruebas en contra, o algunas pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Se ha dicho dentro de estos documentos, abogado, que hay vinculación del Tribunal Supremo Electoral para fraude electoral y además que se pagó, dice ese documento, a nombre de la Fiscalía, a una persona del Partido Nacional para que contratara presuntamente a miembros del Partido Nacional para que pagaran a pandilleros para que pudiese de alguna manera haber caos en estas elecciones de reelección, mejor dicho, del presidente del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, expresidente del Partido Nacional y expresidente de la República. ¿Qué viene en contra de estas personas señaladas en estos nuevos documentos como pruebas presentadas por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en contra del exmandatario hondureño? Mire, yo no sé, antes de contestarle, Claudia, nos hacemos esta pregunta nosotros. Si el gobierno de los Estados Unidos ya tenía toda esta información de todas estas actividades ilícitas, ¿por qué nos dejó a los hondureños tener 4 años más al expresidente Juan Orlando Hernández?
¿Por qué Estados Unidos nos dejó que una persona que consideraba como narcotraficante, y digo consideraba porque a mí no me consta, lo dejó que fuera habilitada la reelección, que hiciera un fraude electoral, como dice usted, que le pagara o que ordenara, porque Juan Orlando no era una persona que le sugería a alguien, Juan Orlando ordenaba que le pagara para que generara caos, para que pagara para generar este fraude que se dio, quiera si o no, el presidente en las elecciones del 2017 fue Salvador Narrala, y lo extraño, como le vuelvo a repetir, es qué hizo el fiscal general o qué ha hecho el fiscal general 5 estrellas en contra de estas personas que recibieron ese dinero proveniente de actividades ilícitas según la acusación. Y la respuesta es tan sencillo, nada. Y si vamos al contexto de cuál es lo que va a producir estos medios probatorios ya en el juicio de Juan Orlando Hernández, créame que aún sigue más siendo para mí el mismo resultado. Es decir, Juan Orlando Hernández se va a someter a un juicio ante un jurado que lo va a condenar a una cadena perpetua mínima. Eso es lo que conlleva. Y me dice usted, ¿qué repercusiones debería de tener? Esa pregunta creo que debemos de preguntarle al fiscal general de la República que qué diligencias ha hecho para investigar la utilización del dinero proveniente de actividades ilícitas y a quién ha metido preso, a quién ha iniciado algún tipo de investigación por el fraude electoral ocurrido en el año 2017 en las elecciones, donde increíblemente fue el sistema por más de 1000 veces, creo, 500 veces el sistema por mientras iba perdiendo Juan Orlando Hernández Alvarado, y al final, ya cuando vuelve el Sí, sistema, aparece ganando. Entonces, gracias. esa es la pregunta que le tenemos que hacer al fiscal general. Le agradecemos muchísimo.